Como hemos estado hablando de florece y florece en la palabra, el Salmo 92 que hemos tratado para florece, habla de la vida espiritual como semejante a una palmera floreciente. Cuando dice, el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. El justo florecerá como la palmera. La palmera de la que habla la Biblia no es una palmera esas de coco que tenemos en la costa, sino una palmera fénix, que el fruto es los dátiles, ¿cierto? Que son muy agradables al paladar humano. Y dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. Ojo, porque voy a hacer un contraste que se encuentra, y es muy fuerte el contraste que se encuentra en el Salmo 92. El justo lo coloca como palmera, que mide hasta 20 metros, 15 metros, y como el cedro del Líbano, que algunos cedros del Líbano traspasan los 40 metros de altos, y son gruesísimos, además que son longevos. Entonces, coloca a estos dos árboles que su caracterización es su verdor, su crecimiento y su longevidad, y lógicamente el fruto, ¿sí? Ok, pero ¿cómo coloca el mismo Salmo en el versículo 7 al impío? El justo es como la palmera y como cedro del Líbano. En el versículo 7, ¿cómo es el justo? El impío. ¿Qué dice? Como la hierba. La hierba. ¿Sabe qué clase de hierba? La maleza. ¿Sí? Que se arranca y es débil. Y esto habla todo dentro de lo que habla la fortaleza espiritual de la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar, el domingo pasado el pastor David Cárdenas expuso el tema y con mucha propiedad, tu palabra me da propósito. Hoy vamos a hablar de tu palabra, una semilla, ¿sí? Y voy a referirme a la parábola del sembrador de Mateo 13:23. Mateo 13:23 está concluyendo la enseñanza del Señor Jesús acerca de la explicación de la parábola del sembrador. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire lo que hace la semilla. La semilla dice que hace que germine y da fruto, pero un fruto exponencial, un fruto súper abundante, y dice que el fruto es a 30, a 60 y a 100 por uno, o sea, un crecimiento y un fruto exponencial. Entonces, aunque vamos a tocar más adelante la parábola, se está refiriendo a la parábola del sembrador, y quiero explicarles rápidamente la parábola. La Biblia dice que salió el sembrador a regar semilla, y una parte cayó a la orilla del camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó entre espinos, en pedregales, ¿sí? 4 terrenos. La orilla del camino, los pedregales. Otra cayó entre espinos, y los espinos ahogaron la palabra. En los pedregales no pudo echar raíz. Y la otra fue el buen terreno, que es la palabra, la semilla que fructificó. Entonces vamos a tocar un poquito. Más adelante vamos a tocar la parábola del sembrador, aunque hoy estamos como escasos de tiempo, pero ustedes saben que hoy es el día del Señor, ¿cierto? Ahorita estamos en clima caliente, esta mañana estamos en clima frío. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es el poder de la semilla. El poder de la semilla. Una semilla es poderosa. ¿Qué hace poderosa una semilla? Que tiene vida. ¿Qué hace poderosa una semilla? Que tiene vida. Si nosotros nos ponemos a mirar, bueno, ¿cómo es la semilla de un cedro? ¿Cómo es la semilla de un cedro? Entonces, algunas imágenes vamos a irlas pasando.
Y el poder es tan fuerte que una cosita muy pequeña, mire, esa es la semilla de un cedro. Un cedro del Líbano, ¿cuánto mide? Aproximadamente entre 1 y 2 centímetros, y hay algunas más grandes que miden hasta 4 centímetros. 4 centímetros es esto, no alcanza a 2 falanges mías. Claro que hay unas falangitas, pero quiere decir que 4 centímetros no es más que esto. Y esa semilla tiene tanto poder que cuando crece logra un crecimiento de más de 40 metros de alto y 1,5 metros y a veces 2 metros de diámetro. Este es el cedro del Líbano. Pero ¿qué es la palmera? Allí tenemos semilla de la palmera. Es una cosa pequeñita, no mide 1 centímetro y llega también a crecer tanto, hermanos, que da el fruto para que la humanidad la reconozca y la pruebe. El eucalipto también es una semillita así chiquita, redondita, pero logra que el eucalipto crezca de una manera impresionante. Hasta 30 metros puede crecer un eucalipto, 35 metros. ¿Qué es una semilla? Una cosita muy chiquita, pero tiene un poder impresionante de lograr crecer, pero miles de veces, exponencialmente. Entonces eso es lo que la palabra, que es semilla, quiere lograr en cada cristiano. Tiene tanto poder, mis hermanos, que el cristiano debiera crecer de una manera exponencial en carácter y en multiplicación. Es decir, que cada vez que el cristiano tiene la oportunidad de crecer en la palabra, memorizándola, meditándola, viviéndola, pero también predicándola, va a tener un fruto impresionante. Va a tener un fruto impresionante. Entonces, por mínima que sea la semilla, por deforme que parezca, por débil que se presente, una semilla es vida. Por lo tanto, una semilla tiene una relación impresionante con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es vida y solo Dios produce vida. Aleluya. Sí, dale el aplauso al Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hasta ahora nadie ha podido, con todo el adelanto científico y tecnológico, nadie ha podido crear una semilla? ¿Por qué? Porque la semilla es vida. Por lo tanto, quien tiene la palabra de Dios tiene vida. Tiene vida. Por eso, hermanos, miren el contraste que hay en el Salmo 92 entre el justo, que lo compara a la palmera, y lo compara al cedro del Líbano, con el impío, que es una simple hierba. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene una vida que da un fruto, y fruto que agrada al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Semilla. Mis hermanos queridos, nuestros sentidos físicos no son capaces de juzgar si una semilla está viva o no. Cuando a uno le presentan una semilla, cualquiera que sea, y la coge en su mano, uno no sabe si esa semilla está viva o está muerta, porque hay semilla muerta también. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si tiene vida o no? Sembrar. Es de la única manera que nos vamos a enterar si tiene vida. Tú no puedes ver, no puedes sentir, no puedes escuchar, no puedes oler o gustar la vida en una semilla. La única manera de saber si esa semilla tiene vida es plantándola, es sembrándola. Y hermanos queridos, es que las semillas no nacen dentro de un costal que se establece en una estantería y allá, entonces van. No, hermanos, simplemente necesita de los componentes de un terreno con abono para que pueda germinar esa semilla. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que la semilla es vida. Por eso,
cuando habla de la palabra tiene que traer vida, vida. Nadie espera que una semilla produzca una cosecha el mismo día que es plantada, ¿no? Algunas veces la palabra pareciera florecer y dar fruto inmediatamente, pero no. Se necesitan procedimientos, se necesitan procesos para que la persona vaya creciendo. ¿Cuál es la idea de la semilla? Que la semilla es sembrada en el corazón y debe ser todo corazón, ojalá un buen terreno. Pero desafortunadamente la semilla encuentra terrenos como orilla del camino, que es el endurecimiento o la falta de quebrantamiento que ya vamos adelante a mirar. Encuentra pedregales, que es aquellos que no resisten ninguna prueba y ahí no pueden enraizar. Encuentra espinos, que son los afanes de la vida, y ahí no puede germinar. Pero alguna semilla encuentra corazones que son buen terreno, buena tierra, y oro al Señor que el corazón de cada uno de ustedes aquí presentes sea un corazón abonado para la palabra de Dios, un corazón realmente dispuesto para la palabra de Dios. Vamos a mirar el poder de la semilla en cada individuo, el poder de la palabra como semilla. Ya sabemos que la semilla hace referencia a la palabra por la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 verso 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué siembra el sembrador? La palabra. En los tiempos del Señor, el sembrador era Jesús de Nazaret. En este tiempo los sembradores somos nosotros, los que ya hemos tomado la semilla, hemos crecido, pero seguimos sembrándola. Mire el poder de la semilla. Tiene el poder divino para que nosotros nazcamos de nuevo. La palabra es la que nos hace nacer de nuevo. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace la palabra? Nos hace nacer de nuevo. Yo nací de nuevo cuando me predicaron la palabra de Dios, y empecé un proceso de crecimiento, empecé un proceso de empezar a fructificar, y producto de ese proceso es que recibí un llamado para predicar la palabra de Dios y seguir sembrando la semilla. Entonces lo primero que tenemos aquí en la palabra es: nos hace nacer. Segundo, nos hace crecer. Primero de Pedro 2:1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que... ¿A qué se refiere la leche espiritual no adulterada? ¿A qué se refiere? A la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño nace, el niño crece. Y yo me puse a pensar en estos días cómo un esperma y un óvulo se unen, y es algo microscópico, y crece de una manera súper acelerada en el vientre de la madre. De tal manera que en 9 meses el niño logra crecer a 45, 48, 50, 52 centímetros, 54 centímetros. Eso es crecer impresionante, ¿cierto? Cuando nace, el niño como que pega una frenada en el crecimiento y empieza a crecer, pero mucho más lento, ¿cierto? Pero empieza a crecer. ¿Ustedes creen, hermanos, que el niño que nace de 50 centímetros, que creció microscópico y luego empezó su crecimiento, al año ya midió 1 metro? ¿Cierto que no? No, creció unos centímetros. Es decir, que en el vientre de la madre hay algo tan bendecido como un niño puede crecer y reproducirse billones de veces.
Dios lo que quiere, hermanos, con la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, es que logremos crecer, pero crecer, crecer y crecer exponencialmente, de tal manera que el fruto en una iglesia sea súper abundante para transformación de la iglesia, de la persona, comenzando por la persona, de la familia, del barrio, de la ciudad y posteriormente de la nación. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia, pero que no se ha logrado. La tercera cosa es que tiene poder para salvar nuestras almas. Eso quiere decir mantenernos en la salvación. Santiago 1:21 dice: por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nacemos, crecemos, nos sostenemos y finalmente tiene poder para mantenernos en libertad. Salmo 119, 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo somos libres, hermanos? ¿Cómo somos libres de la tentación? ¿Cómo somos libres del pecado? ¿Cómo somos libres, hermanos, de ataduras? Hay personas que andan buscando liberación en toda iglesia. Hay personas que están diciendo: ore por mí, libéreme, que yo estoy mal, y van a iglesias y les ministran liberación, mis hermanos, y salen a otra a buscar liberación. Hermanos, a veces la libertad o la liberación simplemente consiste en cumplir la palabra de Dios. Ay, libéreme de la borrachera. Pues no se emborrache. Ay, pastor, que libéreme, que vengo aquí para que me liberen de la pornografía. Obedezca, no mire pornografía. Que es que vengo aquí para ser libre del espíritu de mentira. No, hermano, no mientas. No confunda los mandamientos con ataduras. Simplemente hay un mandamiento, y por la palabra de Dios, ese mandamiento, si lo cumplimos, nos sostiene en libertad. Entonces, todo esto es posible, mis hermanos. Hay muchas otras cosas de los efectos de la palabra en el cristiano, muchísimas. Solamente escogí estas 4 para ilustrar la abundancia de bendiciones que tiene la palabra. Y todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Contiene vida. Entonces es el poder interior del Espíritu Santo que produce el inicio del proceso, así como el proceso mismo y la consumación de la obra. El Espíritu Santo y la palabra son una amalgama que produce fruto en el cristiano, y fruto exponencial. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu, pero lo sabemos, hermanos, que el Espíritu regenera. Estos días me encontraba, hace 8 días estaba en la ciudad de Fresno, Tolima. Había una señora que estaba dirigiendo la alabanza. Cuando ella se baja, se acerca y me dice: pastor, yo conozco su iglesia. Yo estuve en Bogotá y en su iglesia estuve un tiempo. Pero yo quiero decirle, pastor, que yo salí del cartucho. Yo era habitante de calle. Y llegué a la iglesia porque me predicaron, y allá recibí consejería con una señora. Hace 16 años vivo aquí en Fresno, Tolima. Tengo mi finca, tengo mis hijos, y estoy completamente regenerada porque el Señor me sacó de la droga y me sacó del cartucho. ¡Wow! Se repartió un libro, yo no sé si todos ya lo leyeron. Entre los que asistieron y pagaron su inscripción, pero todavía hay
por ahí están vendiendo kits de la convención, y está ese libro, el testimonio de un narcotraficante, el Pablo Escobar de Holanda, de los Países Bajos, y cómo el Señor lo llevó a una conversión y a una regeneración total. Es que la Biblia tiene poder cuando se mezcla con la obra del Espíritu Santo. No hay demonio que resista, no hay vicio que resista, no hay atadura que resista, porque todo es, hermanos queridos, roto en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el crecimiento puede que sea lento, pero hermanos, por favor, lo importante es que crezcamos y que demos fruto. Si nosotros viéramos el fruto que en realidad debemos dar, no habría sillas vacías ni habría campos vacíos en este auditorio. Hoy tendríamos unas 3.500 personas adorando al Señor y tendríamos 2 o 3 cultos más. Pero necesitamos realmente dar fruto, como lo dice la Biblia. Ahora, gracias a Dios, Él hace una obra en nosotros y nos cambia también, y el cambio va poco a poco. Y bueno, estamos confiados que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará. Amén. Y eso es lo que escribía el apóstol Pablo a los filipenses cuando dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios por detener esa obra, por el diablo impedir el desarrollo de la obra, cuando hay una persona que tiene en la palabra su esperanza y llena del Espíritu Santo, el diablo no podrá detener ni el propósito de Dios para tu vida, ni el crecimiento, ni el fruto. Porque Dios y el Espíritu Santo en la palabra harán de ti, hermano, un hombre, una mujer fructífero, fructífera, que crece cada día. Ahora miremos esto de los terrenos. Los terrenos. Habla de 4 diferentes terrenos. Uno, la orilla del camino. ¿Y de qué habla este terreno? En la orilla del camino nunca hay un campo arado. No está la tierra blanda. Quiere decir, hermanos, que la orilla del camino habla de corazones endurecidos, en corazones no quebrantados. Mis hermanos queridos, para que el trigo de fruto, para que la semilla del fruto, se necesita pasarle el arado a la tierra y alistarla para que dé fruto. Por lo tanto, dice la Biblia que los que la palabra cayó y son terreno a la orilla del camino, rápidamente la palabra pierde el efecto, porque dice que vienen los pajarillos, se la comen. En otras palabras, el corazón endurecido oye la palabra, pero no asimila la palabra, no la entiende, y por lo tanto vivirá toda la vida viviendo una vida religiosa. Dentro de las iglesias cristianas, hermanos, hay multitudes que lo único que han cambiado fue de iglesia y de religión, pero no han cambiado en cristianismo verdadero. Porque el cristiano verdadero se le nota. Yo les he contado el testimonio de una fila que estaba haciendo en una ocasión. ¿A cuánto les gusta hacer fila? A nadie. Y estaba haciendo una fila y estaba redemorada, hermanos, y empezaron unos a desesperarse y a hablarle a los funcionarios allá en la fila: apúrenle. Y yo también como que le estaba asusando, y que sí, que se apuren, porque mire, y mirando el reloj, y por detrás me toca una persona que me dice: tenga paciencia. El pastor en desespero: tenga paciencia. Me volteo yo creyendo que era alguna oveja de la iglesia, menos mal que no. Pero al fin y al cabo lo estoy contando. Y entonces le digo: gracias. Me dice: el Señor lo va a ayudar. Yo me volteo, lo miro con toda la vergüenza posible y le pregunto: wow,
gracias. ¿Es usted cristiano? Dijo sí, espero que se me note. Porque donde nosotros estemos, debemos hacer notar nuestro cristianismo con un olor fragante, porque 2 Corintios nos dice que nosotros llevamos por todo lugar el olor del conocimiento de Cristo. Pero hay algunos que no, es decir, han oído tantos años la palabra, pero su corazón aún no se ha quebrantado. ¿Y por qué no se ha quebrantado? Y mis hermanos, porque no hay quebrantamiento frente al pecado. Hay personas que pecan tan fácilmente mienten, tan fácilmente se enojan, tan fácilmente insultan. Y hermanos, esto no es tener la templanza del Espíritu Santo, el dominio propio. Porque no muestra al Señor. No muestra al Señor en el trabajo, no muestra al Señor como empleado, no muestra al Señor como jefe, no muestra al Señor como compañero de trabajo. Hermanos queridos, nosotros debemos mostrar a Dios. No hay temor de Dios en el corazón. No hay aquello de lo que dice la Biblia en el libro de Joel cuando habla de rasgar el corazón y no el vestido. Rasguen su corazón, quebrántense. Y lo segundo, por lo que hay terreno donde se pierde la palabra, es por el entendimiento enceguecido. La oye, pero lo que oyó no le sirvió para nada. La pregunta es, hermanos, ¿qué aplicamos cuando salimos de culto? ¿Qué aplicamos cuando salimos de este lugar? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos durante la semana? El terreno entre pedregales es la que solo alcanzó a nacer, pero se murió. Logró algo de brotó, pero no pudo enraizar. Y también habla de un terreno duro. Y es duro, ¿sabe por qué? Porque esto tiene que ver con las pruebas. No soporta absolutamente ninguna prueba. En la prueba lo único que hace es echar contra Dios. Este terreno los presenta de pronto a aquellos oyentes emotivos, superficiales, personas livianas, variables en su carácter. Dice la Biblia que la reciben con gozo. ¡Ay, qué lindo! Qué bueno se predicó, qué linda la palabra, qué lindo este pasaje bíblico, qué bonito allá cuando nos enseñaron el domingo a memorizar la palabra. Todo es bonito, pero cuando llega la prueba no la resisten y se secan por falta de profundidad. Sin embargo, siguen asistiendo a la iglesia, pero en sequedad. Los que solo vienen al Señor para que los saque del problema, los que tienen a Dios como el Dios bombero. Tantas veces he recibido testimonio de personas que he estado en consejería con ellos y salen del problema y chao bambino. Se olvidaron de la obediencia a la palabra. Y aquí las pruebas son representadas por el calor del sol, el fuego de la prueba, ¿sí? Entonces, aquí hay un contraste, y es que el mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que las pruebas que sacuden a unos, por otro lado, confirman a otros. Algunos se derriten con el calor de las pruebas, es decir, se ablandan, van a Dios, luchan con Dios, le dicen: Señor, no importa lo que pase, yo te sigo, Padre. Eso es quebrantarse, eso es ablandarse. Pero otros
con las mismas pruebas se endurecen. ¿Por qué? Porque cuestionan el evangelio, cuestionan la palabra, cuestionan, hermanos, la verdad de la Biblia. Es decir, una cantidad de cosas. Cuestionan la iglesia, cuestionan la oración. Ay, Señor, ¿y para qué? Eso no hizo Job. Job siempre adoró al Señor. Y hay una palabra, hermanos, en Job que dice: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es? ¿Cuál ha sido el efecto de la semilla en el corazón? Hay un dicho que dice, hermanos, que después de una tempestad surge la calma. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese nos gusta. Pero es que después de la calma también puede haber una tempestad. Ese no nos gusta. Uno puede decir: ay, el solecito, qué rico. Pasó una preciosa nube y me dio sombra. Pero después la nube se deshizo y me expuso de nuevo al calor. Tenemos que llegar realmente a una estabilidad espiritual que en todo tiempo pueda darle gloria a Dios a pesar de las circunstancias. El Entre Espinos logró enraizar, pero no fructificar. La de la orilla del camino y la de Pedregales no enraizó. Esta logró enraizar, pero ¿cuál fue el problema? El fruto. El fruto. Y dice que dos cosas ahogaron la palabra: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Hermanos, cuando uno dice: yo invité a alguna persona al café, a un break, no, hermanos, es que no tengo tiempo. ¿Horas? Es que no hay tiempo. Porque hay un afán impresionante, que es el afán de este siglo, la preocupación por lo temporal. Y la preocupación por lo temporal abandona la búsqueda de lo eterno. Y nosotros entonces estamos cambiando de prioridades. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas, sino buscamos las demás cosas, y si nos queda tiempito buscamos el reino de Dios y su justicia. Ahora, eso no es de todos. Yo sé que aquí hay personas muy maduras. Pero hermanos, esos negocios, los compromisos sociales, la educación, el deporte, el trabajo, la profesión, todo esto, hermanos, ay, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para adorar a Dios, no tengo tiempo para estudiar las Escrituras, pero sí hay tiempo para ello. Ahora, no es malo hacer negocios, no es malo tener compromisos sociales, no es malo la educación, otro curso más, otra especialización más, no es malo el deporte, no es malo el trabajo, no es mala la profesión. Lo malo es no dar prioridad a lo que necesita prioridad, no darle tiempo a Dios. Eso es lo negativo en todo esto. Lo otro, mis hermanos queridos, es el engaño de las riquezas. El amor al dinero, dice la Biblia, que es raíz de todos los males. Leí un libro de Nito Schenk, apodado Watchman Nee, un gran predicador chino que fue asesinado en la cárcel por predicar la palabra. Y él decía: el dinero es muy buen siervo, pero es pésimo amo. En otras palabras, tenga la búsqueda del dinero y el bienestar, téngalo como un buen siervo, pero nunca te dejes dominar, porque una vez te hace amo, te esclaviza la búsqueda del dinero, el engaño de las riquezas.
Mira, hermano, en todo lo que es violencia, robo, delincuencia, prostitución, trata de blancas, evasión de impuestos, alcoholismo, drogas, soborno, todo eso hay plata. Algunos están en la cárcel por plata. Y el Señor lo dejó allá ilustrado cuando al joven rico le dijo: oye, sígueme, ¿qué tengo que hacer? ¿Guarda los mandamientos? No, si yo los he guardado casi todos. Desde joven yo he hecho y hecho. Y el Señor le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y entonces sígueme. Hasta ahí fue cristianismo. De eso de una cosa te falta, a propósito de los afanes del siglo, es representado la bendición de tener a Dios como prioridad y de tener los quehaceres como prioridad en la historia de Marta y María. Marta ocupada de los quehaceres de la casa y María a los pies de Jesús aprendiendo. Marta quería recibirlo con un banquete al maestro, al visitante. María quería recibirlo con el corazón. Y Jesús le dijo a Marta: una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿En qué estamos nosotros? Y llegamos al buen terreno donde la semilla da fruto. La diferencia con los demás terrenos, ¿qué es? El fruto que se da aquí en este terreno, el buen terreno, porque se entiende exactamente qué es ser verdadero discípulo de Jesús. Por eso dije, y hace mucho tiempo, que excluí de mi léxico la palabra creyente. Porque creyentes hay muchos. La Biblia dice que aún el demonio cree, ¿sí o no? Entonces, tenemos que hablar de discípulo del Señor. Amén. ¿Cómo reza nuestra visión? Somos una gran familia de seguidores de Jesús que disfruta y contagia la vida plena en Él. El seguidor de Jesús es un discípulo. Oyentes atentos y entendidos. No solo entienden el sentido del mensaje, sino que se interesan por él de la misma manera que una persona oye y entiende de su negocio o que se interesa por él. Es ponerle atención, interesarnos por las cosas de Dios. El fruto es una evidencia del buen entendimiento que se tenga de la palabra. Algunos dicen: no, pastor, yo me pongo a leer la palabra y yo no entiendo nada. Pues si se pone a leer Levítico, que pareciera una serie de recetas de cocina, pues lea los salmos, lea los evangelios, y cuando lea la Biblia, arrodíllese 2 minutitos, 3 minutitos, dile: Señor, dame revelación y dame entendimiento de tu palabra, que ahorita que va a ser sembrada en mi corazón, algunos otros versículos, Señor, germinen y den fruto, y fruto abundante. Ese es el buen terreno. Buen terreno. Somos llamados a dar fruto. La ley más poderosa sobre la tierra, mis hermanos, es la ley de la siembra y la cosecha, porque de ello depende toda nuestra subsistencia. Si no hay siembra ni cosecha, mis hermanos queridos, el mundo no subsiste. Hace 8 días precisamente que les cuento que estaba en Fresno. Es una tierra muy bendecida. Y me contaban los hermanos que los lunes y los jueves, el centro es lleno de camiones cargando yuca, plátano, café, cargando una fruta para todos los lugares del país. Qué hermoso es la siembra y la cosecha. De eso depende la humanidad. La vida espiritual es igual. Depende cómo es sembrada la palabra y cómo cosechamos. Cómo damos fruto y luego nos convertimos, no solamente en semilla, sino venimos a convertirnos en sembradores. Amén. En sembradores. Y yo les he dicho muchas veces cuál es el fruto. Hay fruto de 2 formas. Uno en carácter, que es el desarrollo del fruto del Espíritu, y el otro en multiplicación, que es el hacer discípulos. Ese es el crecimiento que Dios quiere.
Dios vendrá a pedirnos cuenta, mis hermanos, de cada cosa que hayamos escuchado y que no pusimos en práctica. Cada 8 días usted se va con un mensaje. Dios te responsabiliza de qué hacer con ese mensaje. Ay Dios, no hay nada tan poderoso, mis hermanos, como el crecimiento. Qué bonito. ¿Ustedes han visto cuando un árbol por ahí se siembra en un andén? ¿Y qué pasa con el crecimiento? Con el tiempo es tan poderoso que levanta la placa de cemento. Hay unas semillitas tan diminutas que asoman la cabeza por ahí en el pavimento, o entre ladrillos, o entre pedregales por ahí, pero asoman, porque la semilla es poderosa, porque la semilla tiene vida, y si tiene vida, tiene a Dios. La semilla de la palabra es la semilla más productiva, más poderosa que exista en el mundo, porque esta semilla trae transformación a una vida, trae transformación a una familia, trae transformación a una nación. Estamos absolutamente seguros. Aleluya. ¿Qué pasaría si toda la semilla sembrada cayera en buena tierra? Toda nuestra nación pronto sería transformada. Pronto sería transformada. Un pastor de apellido Sánchez, que él comenzó un avivamiento en una ciudad pequeña de 25,000 habitantes en Guatemala, que se llama Almolonga. Yo creo que ustedes han oído Almolonga. Y fue tanto el avivamiento que se cerraron las chicherías, no hay cerveza, allá no van camiones de cerveza a vender cerveza, las cárceles están vacías, no hay criminales. Así que gracias a Dios por y empezó a ser una tierra tan bendecida, pero tan bendecida, que todos los productos en Almolonga son súper gigantes. Auyamas de 2 arrobas, unas zanahorias así de grandes y largas. Impresionante, impresionante. Queremos ser, hermanos, cedro y palmera, o cuidado, porque podemos ser hierba que perece, maleza que hace estorbo. Hoy, hermanos, concluyo diciendo que Dios nos ayude a que la semilla haya caído en buena tierra, que nuestros corazones sean buen terreno para que la semilla germine. Una vez la semilla se hace árbol, esparce la semilla. ¿Sí? Cuando un cedro crece, él después produce semilla, y esa semilla es para seguir sembrando para que hayan cedros. Amén.